Chicago Fire está viviendo una temporada desastrosa en MLS. Pero sus jóvenes están despertando el interés de media Europa. Vamos a verlo, esto es MLS. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Esto es MLS, la casa del soccer en español. Y bueno, a poquitos días, lo tenemos a la vuelta de la esquina, el Decision Day, pero a poquitos días de que este gran evento cada temporada en MLS se dé, vamos a tratar un tema de justo un equipo que no tiene nada que ver en ese Decision Day, que no se juega nada porque, como hemos dicho, vive una temporada auténticamente desastrosa, pero está ocurriendo un fenómeno, diríamos extraño, pero no tan extraño por lo que ahora explicaremos. Es algo que sucede muy a menudo cuando a alguien le va tan mal, pues de repente empiezan a surgir brotes verdes. En este caso, lo que ha surgido en Chicago Fire son 3 jóvenes de 18 añitos que están despertando el interés de grandes de Europa. Como dices, Pablo, una situación particular, ¿no? Por el contexto, porque Chicago Fire está siendo un auténtico desastre esta temporada, pero eso a su vez hace que emerjan jóvenes que quizás se encuentran en un contexto de oportunidades que no tendrían si el equipo fuera viento en popa y al equipo le fuera bien. Esto que se dice de que los jóvenes son hijos de la ruina, un término que yo le he escuchado decir a Miguel Quintana y que no sé si es suyo, pero que me parece muy acertado, y es que, como por ejemplo pasa en el FC Barcelona, ha pasado en los últimos tiempos, los Ansu Fati, los Pedri, los Gavi, han surgido en un contexto de oportunidades que si el equipo no hubiera estado tan mal como estaba, no hubieran tenido, y fíjate lo buenos que son. Pues en Chicago está pasando una cosa bastante parecida. Ya tenemos a Gaga Slonina confirmado como jugador del Chelsea cuando acabe la temporada. Tenemos ahora también los rumores de que John Duran puede abandonar la franquicia rumbo a Liverpool o a Chelsea, y también el tema de Chris Brady, ¿no? Que sin llegar ni siquiera a debutar en MLS, en la franquicia, ya también está despertando el interés de equipos importantes de Europa, con lo cual son un poquito hijos de la ruina de Chicago, ¿no? Y también te digo, Pablo, creo que con total merecimiento, porque empezando por el tema de John Duran, su temporada es muy buena para cualquier jugador, dado el contexto en el que está jugando, pero es asombrosa, y de ahí el interés de equipos grandes de Europa para un jugador de 18 años. Sí, es un poquito el motivo de este vídeo, ¿no? Lo de John Duran, porque es verdad que se suma Chris Brady, se suma Slonina, pero Chris Brady a lo mejor no tiene tanto cartel como para dedicarle un vídeo. Slonina es algo que no es nuevo desde hace unos meses, desde finales del mercado de verano se sabe que es oficial su fichaje por el Chelsea, pero ha permanecido cedido en Chicago Fire. Entonces John Duran es un poquito lo que nos lleva a hacer este vídeo, y luego le sumamos a Slonina y a Chris Brady. Pero empezando un poquito por la figura del delantero colombiano, que por cierto Rubén ha ido a la última convocatoria de la selección colombiana con tan solo 18 añitos, es verdad que no ha debutado, pero bueno, sabemos los grandes delanteros que tiene Colombia. Es un poquito, como hemos dicho, el motivo del vídeo, y es que lleva 8 goles y 3 asistencias en 26 jornadas. Es verdad que, bueno, son 26 partidos, 8 goles, 3 asistencias, pero hay que tener en cuenta que son 18 años, que es su debut en MLS esta temporada, que no comenzó siendo titular, no llegaba como un gran fichaje, sí como una gran promesa, pero al final, como tú has dicho, las circunstancias han llevado a que sea uno de los principales hijos de la ruina de Chicago Fire, junto a Slonina y junto a Chris Brady, que no ha debutado, como has dicho tú, en MLS todavía. Pero bueno, John Duran, que doblete la pasada jornada y son 5 goles en los últimos 4 partidos. Sin duda un delantero que a lo mejor no teníamos muy en cuenta tú y yo, porque sabíamos que en Chicago Fire no había mucho que ver, pero en las últimas jornadas nos estamos dando cuenta de que sí, de que John Duran vale la pena, y se habla de que podría salir este invierno por 10 kilos, sería lo que pediría Chicago Fire, y es algo a lo que están atentos, pues como tú has dicho, Liverpool, Chelsea, se oye Eintracht, Lille, PSV, varios grandes de Europa, varios de zona media de europea, pero bueno, suena para Europa ya con solo 18 años y una temporada en MLS. Sería una cifra importante, desde luego, 10 millones de euros, tanto para la competición. En MLS no se suelen ver este tipo de movimientos, y también por lo que es el jugador, ¿no? Un futbolista de 18 años que apenas lleva unos pocos partidos, como aquel que dice, en la élite, ¿no? Esta temporada ha jugado algo más de 20 partidos en MLS, sus cifras son bastante buenas, y por hablar un poquito de él, un delantero con bastante buen físico, ¿no? Con cierta movilidad, que tampoco es que sea un virtuoso fuera del área, pero que es verdad que en los últimos metros es agresivo, un jugador bastante interesante, y que, como tú dices, Pablo, a principio de temporada quizá no teníamos tan ubicado, primero porque Chicago Fire de por sí no nos sugería demasiado, y después porque si había que fijarse en alguien en Chicago, seguramente hubiera sido más Xherdan Shaqiri, hubiera sido más Slonina, también con su fichaje por el Chelsea, y de repente Duran ha sido una gran sorpresa. Y ahora la sorpresa precisamente sería que la temporada que viene le tuviéramos en MLS, ¿no? Porque su rendimiento hace pensar que al final le van a atar. ¿Y por qué decimos esto? Porque también se da un fenómeno, ¿no? Ocurre que los equipos cada vez quieren saltarse más pasos a la hora de reclutar talento.
los jugadores ya formados de 22, 23 años se han encarecido muchísimo y en un mercado tan inflado al final hay que saltarse pasos. De ahí que Slonina haya fichado por el Chelsea y también haya despertado el interés del Real Madrid, que no es decir poco, y que ha practicado mucho, ¿no?, esta forma de moverse por el mercado. Y ahora yo creo que Liverpool, Chelsea y otros grandes de Europa quieren hacer un poco lo mismo, ¿no? Adelantarse, fichar al jugador antes de que sea ni siquiera una promesa, ¿no?, cuando simplemente da unos poquitos indicios de buen fútbol. Y es un poquito, insisto, lo que está pasando con John Duran y lo que ya ha pasado con Gaga Slonina. Sí, es lo que tú dices, ahora mismo parece que valga la pena tirar, por así decirlo, 10, 15 millones, porque puede que no te salgan bien, tirarlos, que esperarte y que a lo mejor lo que quieras en un futuro te cueste mínimo 40 o 50. Entonces a lo mejor lo que en épocas pasadas te la jugabas con medio millón, 1 millón, 2 y pico, ahora mismo te la estás jugando con 10, 15, incluso a veces 20, por ejemplo el caso de Ricardo Pepi por el Augsburgo, fichaje récord de la historia del club alemán, ¿no? Te la estás jugando con fichajes de hasta 20 millones. Es un fenómeno que está sucediendo en los últimos años. Y bueno, en esto está entrando, pues ha entrado Slonina, que ya es oficial, ha entrado John Duran. Y de Slonina, Rubén, tampoco vamos a hablar mucho, es verdad que entra en este vídeo, pero lo dicho, lo tendremos en el Chelsea en cuanto termine la temporada. Para Chicago Fire termina ya, porque recordemos que no va a estar en playoffs. Entonces, a partir del 9 de octubre, Slonina puede marcharse para Inglaterra. Veremos la temporada que viene, o bueno, realmente veremos después del Mundial a dónde va. Si fuera por mí, se iría cedido a la Championship, por ejemplo, me parece un buen lugar. Creo que lo hemos comentado varias veces en podcast, incluso en vídeos, creo yo, que el banquillo no sería un buen sitio para un chavalín de 18 años, sin duda. Y lo dicho, yo creo que lo veremos en Inglaterra ya a partir del Mundial. Momento muy decisivo para Slonina porque, como ya hemos dicho muchas veces, para un muchacho tan joven es muy importante no perder la dinámica, no tirarse una temporada en el banquillo. No solo creo que debe salir del Chelsea, sino que el destino que elijan será muy importante, un destino que mínimo le garantice 25 30 partidos, ¿no?, para que pueda seguir formándose, y más cuando ha sido una apuesta tan importante por parte del Chelsea. Y creo que el tema de Chris Brady es un paralelismo muy interesante con Slonina, por el hecho de que ni siquiera haya debutado, pero porque esto ya riza el rizo de lo que hemos dicho de la tendencia, ¿no?, de los equipos de buscar a la siguiente gran estrella, ¿no?, al siguiente gran jugador. Vamos a ver qué pasa con él, pero desde luego sería un Slonina acelerado, ¿no?, que ni siquiera habiendo debutado ya puede salir. Vamos a ver qué sucede con él, pero desde luego ahora mismo lo que Chicago se está eligiendo es, como de momento, una gran productora de talento joven, que confirma un poquito también lo que hemos hablado 1000 millones de veces, de que en MLS cada vez no solo se capta y se forma, sino que también se exporta muchísimo talento joven, y creo que de eso ya se han dado cuenta los clubes europeos, también los importantes, los grandes, y lo estamos viendo, que creo que encuentran en MLS cada vez un mercado más interesante para pescar. Ahora mismo tenemos muy buenos jugadores jóvenes en MLS, en el caso, por ejemplo, de Talles Magno, en el Citigroup, ¿no? Entonces creo que también se fijen en los equipos que peor les va, más pequeñitos entre comillas, o que no están en el mejor momento de MLS, implica que el mercado MLS como tal es interesante, y no solamente los equipos que triunfan son los que hacen ruido. Creo que los equipos de Europa ya tienen mucha atención y muchos recursos puestos en MLS, hasta el punto de que un equipo que le está yendo tan mal como Chicago Fire pueda exportar 3 talentos jóvenes en un solo mercado, como puede ser este caso. Sí, el caso de Chris Brady es un poco peculiar. Yo creo que no van a ser 3 de golpe, porque creo que Chris Brady debería, y creo que va a ser el sustituto de Gaga Slonina. Ha sonado para Brujas, que no lo hemos comentado. Es verdad que no se ha hablado nada de precio, sí que se ha hablado de que John Duran 10 millones, Slonina sabemos que es oficial alrededor de 15 millones al Chelsea, pero de Chris Brady no se habla de cifras. Como hemos dicho, todavía no ha debutado en MLS, en parte porque por delante tiene a Slonina, está jugando en el filial de Chicago Fire, en Chicago Fire 2. Entonces es un portero al que yo creo que le falta mucho por rodarse todavía, le falta mínimo 1 añito 2 en MLS. Y sí que es verdad que este interés del Brujas, de clubes europeos, seguramente en parte le haya ayudado lo de Gaga Slonina, ¿no? El ver que se te escapa para otros clubes europeos un chavalín como Slonina, pues hace que digas, vale, ¿quién es el siguiente? En este equipo no hace falta ni que me mueva a otra franquicia, ¿quién es el siguiente? Chris Brady, que lo está haciendo excelentemente bien con el USYNT Sub-20 en las competiciones que ha jugado, bueno, en el torneo que ha jugado de Eslovenia esta última ventana de selecciones, lo ha hecho muy bien Chris Brady. Pero con Chicago Fire todavía no lo tenemos testado, no está ni siquiera testado en MLS. Al final está jugando contra selecciones sub-20. Yo creo que sería un fichaje muy atrevido, y lo dicho, yo creo que le queda una temporada como mínimo en MLS, y es muy buen sustituto de Slonina. Lo que pasa es que yo creo que no va a salir este próximo mercado de invierno.
pero sí que es un caso muy significativo de que los precedentes que ya están asentados en Europa de futbolistas jóvenes estadounidenses que están triunfando en equipos importantes de Europa, sí que ha sentado un poquito ese precedente y está ayudando, ¿no?, a que ahora mismo ese puente, ¿no?, que se está tejiendo entre Estados Unidos y MLS sea cada vez más habitual. Entonces, ahora, una vez analizado esto, queremos saber qué opináis vosotros. ¿Habéis visto a John Durán? ¿Habéis visto esta temporada también a Chris Brady? ¿Qué opináis? ¿Creéis que pueden recalar en Europa? ¿Que pueden hacerlo bien en Europa? Y sobre todo, ¿qué pensáis de esta tendencia, ¿no? Primero, de que los jóvenes se estén erigiendo, ¿no?, en contextos desfavorables, y después que Europa cada vez esté pescando más en MLS, ¿no?, que se esté convirtiendo en una auténtica mina de oro. Os leemos en los comentarios, también lo podemos comentar por Twitter si os pasáis por nuestra cuenta, ¿no?, @estosmls. Y nada, seguid muy atentos porque, como ya ha dicho Pablo antes, viene el Decision Day, vienen los playoffs y vamos a hacer muchísimo contenido. Ya sabéis, si os gusta el soccer, esta es vuestra casa.